Bienvenidas sean todas las personas que hoy nos acompañan. Agradecemos su valiosa presencia y participación en este tipo de actividades, las cuales se desarrollan en el marco del activismo 11.8, la ciencia e igualdad de género en el IPN, impulsado desde la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y en colaboración con la Red de Género del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del Instituto. En esta ocasión, el evento que nos convoca es la conferencia magistral titulada Salud y Mortalidad en la Experiencia de la Paternidad. Es para mí un honor presentar a las personalidades del Presidium. Doctora Marta Alicia Tronco Rosas, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. En representación del doctor Jorge Roberto Vargas García, director del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías, la maestra Claudia Ramírez Rodríguez, subdirectora de Micro y Nanotecnologías. Nuestro invitado, el doctor Juan Guillermo Figueroa Perea. Curiosamente, de lo que acaban de leer amablemente de mis antecedentes, una de las cosas que más festejo, y la voy a festejar este día 3 de marzo, dentro de 3 días, ¿no? Yo empecé a dar clases en la UNAM el 3 de marzo del 83, ¿eh? O sea, y curiosamente fue en la prepa 3, hay alguna fijación por el número 3, y este sábado cumplo 7 lustros de dar clases en la UNAM. Y es una cosa que me enorgullece profundamente. Pero además en la UNAM se acostumbra, no sé bien cómo se haga en el Poli, en la UNAM se acostumbra que cualquiera que sea el título académico que uno obtiene, licenciatura, maestría y doctorado, los estudiantes prometen usar el conocimiento para acompañar a la sociedad. Nadie en ningún examen de los que yo he estado ha llegado a decir, pues no prometo nada o no estoy seguro de decirlo, ¿no? Porque capaz de que si dicen eso no les dan el título. Entonces, a veces me preocupa que se quede a nivel meramente de un procedimiento burocrático. Yo les digo a mis estudiantes, ojalá que en las noches se les aparezca el espíritu de la UNAM, ¿no? O del Poli, y les jale las patas y les diga, ¿qué has hecho con la promesa que me hiciste? Y yo creo, siendo filósofo, que una de las formas de devolverle a la sociedad lo que las universidades nos acompañan es invitando a la gente a reflexionar, invitando a la gente a repensarse, a reconstruirse, a reinventarse. Y lo que voy a tratar de hacer con esta presentación es eso. Uno de los temas que yo investigo por los libros que amablemente acaban de citar es paternidad. Tengo muchos años trabajando paternidad. Y el mes que entra cumplo 27 años de progenitor, así es que tengo también un poquito de experiencia de experimentar la paternidad. El mayor de mis hijos se enoja porque yo festejo mi cumpleaños de padre el mismo día que él festeja su cumpleaños de... Y me dice, solo lo haces para distraer la atención. De chico se enojaba mucho, ahora hasta cervezas me invita el día de que cumplimos años juntos, ¿no? Entonces, pero llevo muchos años investigando sobre salud, y hay un tema que me parece muy preocupante, ¿no? No me preocupa tanto la salud como el que haya cosas que no se nombran. Y lo que decimos quienes hemos hecho filosofía del lenguaje es que lo que no se nombra uno acaba creyendo que no existe. Los objetivos del milenio, que tuvieron vigencia de 2000 a 2015, hablaban de salud materna como una necesidad de trabajar internacionalmente, y para poder hacerlo se buscaba reducir la mortalidad materna. Me parece muy sensato. Si hay muertes que se pueden prevenir, hay que prevenirlas, ¿no? Y si eso mejora la salud de las personas, pues qué bueno, ¿no? Pero de repente uno pregunta, ¿existirá algo que se pudiera llamar salud paterna? ¿O es una alucinación mía, ¿no? ¿Existirá algo que se podría llamar mortalidad paterna? Lo pregunto, y si alguien tiene noches de insomnio, a lo mejor en vez de contar borregos pueden preguntarse sobre eso, ¿no? Y si no tienes noches de insomnio, espero con el mayor anhelo que mi presentación les genere alguna que otra noche de insomnio, ¿eh? ¿Por qué? Porque la mortalidad materna y salud materna, para quienes hayan investigado o que hayan escuchado hablar de ella, sabrán que la mortalidad materna es descrita como la mortalidad de una mujer durante el proceso del embarazo, el parto o el puerperio. ¿Sí? Eso es lo que describe la Organización Mundial de la Salud como mortalidad materna. Yo me pregunto por qué las queridas colegas académicas feministas y las activistas feministas aceptan esa definición. Uno diría, pues porque es mortalidad materna. No, espérense. Quienes hemos tenido hijos sabemos que la maternidad o la paternidad no se acaba después cuando se acabó el puerperio.
Yo tengo hijos de 27 y de 24 años. Llevo 27, 24 años ejerciendo la paternidad con ellos. Y mi compañera, la coautora de los mismos, lleva otros tantos años viviendo su maternidad. La maternidad no se acabó hace 20 y tantos años, sigue permanentemente. Entonces, para empezar, se me hace medio extraña esa definición. Yo podría llamarle mortalidad ginecológica o mortalidad obstétrica, ¿sí? Pero incluso es medio broma de mal gusto llamarle mortalidad materna a una muerte por aborto, en particular a una mujer que no quería ser madre y por eso abortó. Imagínense una chica que es violada, que queda embarazada y que ella lo que quiere es no tener ese embarazo, no tener ese parto, cualquiera que sean las motivaciones religiosas de quien se lo prohíbe, y que ella dice, lo siento mucho, yo no quiero tener este parto. Y recurre en un contexto de un embarazo, interrupción de embarazo, por ejemplo, no despenalizado, y le hacen el aborto y se muere la compañera. ¿No se les hace una broma de mal gusto decir fue una muerte materna? Cuando lo que la mujer quería evitar es ser madre. Qué ganas de que se levantara de la tumba y dijera, oigan, clasifiquen bien la muerte. Eso no fue muerte materna. Fue muerte porque no quería ser madre. Pero haciendo una analogía me pregunto, ¿la paternidad de los sujetos masculinos tiene que ver con su salud? ¿Puede mejorar o empeorar su salud? ¿Puede alguien morirse por ser progenitor masculino? Obviamente que si yo solamente pienso que la mortalidad en los espacios reproductivos es la obstétrica, pues los hombres no podemos morirnos por un aborto. Los hombres no nos morimos por preeclampsia. Los hombres no nos morimos porque se nos enreda el cordón umbilical en alguna parte. Aunque a veces la coautora quiere enredarnos el cordón umbilical en alguna parte. Pero eso es otro tipo de muertes, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera invitarnos colectivamente, y no tengo respuestas, sino muchas preguntas, al final de cuentas, le hago a la filosofía, es ¿cómo podríamos pensar la relación posible entre salud y mortalidad en la experiencia de la paternidad? Cuando me hicieron el favor de invitarme, me decían que parte de la motivación de esta conferencia era en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora de mañana en 8. ¿Sí? Yo creo que si repensáramos la paternidad, y no estoy pensando solamente en parejas heterosexuales, sería de mucho beneficio para la maternidad. Si los hombres reinventáramos la forma de vivir la paternidad, según yo dialogando con los conceptos de salud y mortalidad, hombres y mujeres saldríamos ganando. Sean parejas heterosexuales o homosexuales, no tengo ninguna dificultad. Ahora, como ven en la primera diapositiva, esta presentación está dedicada a dos queridos colegas por los cuales soy progenitor. Sus nombres son Sebastián y Bernardo. Son actores de teatro y me parece que el teatro es una herramienta maravillosa para construir relaciones de equidad. ¿Por qué? Porque nos permite construir relaciones desde la otredad. Ser actor de teatro, por definición, es construir un personaje que a veces no es la persona que estés actuando. Y a veces puede que el personaje que le corresponde a un actor de teatro o actriz de teatro es ideológicamente totalmente distinta a la persona que lo está representando. Y si es buen actor o buena actriz, tiene que convencer que está actuando como tal personaje. ¿Sí? Uno de los problemas ideológicos más fuertes de uno de mis hijos fue cuando tuvo que ser nazi en una obra de teatro. Y me dice, es que no puedo hacer eso. Y cuando le dije, negocia que te lo cambien, me dice, no, es lo peor que puedo hacer como actor. Y yo le decía, por favor, negocia. Y me dice, bueno, ¿a ti qué te afecta? Le digo, imagínese ser el papá de un nazi, como que tampoco era muy agradable para mí, ¿no? La pregunta con la primera que quiero iniciar es si tiene sentido ver la paternidad con respecto a la salud y la enfermedad y muerte de los hombres. Es decir, a lo mejor hay quienes me dicen no, porque los hombres no se embarazan. Ok, esa es una buena razón. Pero la pregunta es, ¿reproducirse solamente embarazarse? Suena que es mucho más que eso. Y suena que aunque yo, Juan Guillermo, no viva fisiológicamente un embarazo, yo puedo decir, como lo digo suscribiéndolo todo el tiempo, que soy coautor de embarazos. Mis hijos son hijos míos, no únicamente de su progenitora, de quien parió. Entonces, pero la pregunta es, si me dicen que no, a pesar de lo que acabo de decir, no tengo ningún problema. A la salida les doy mi correo y me encantaría recibir razones de por qué no, según algunos de ustedes.
Porque haciéndole la filosofía lo que uno busca es dialogar. Ahora, si me dicen que sí tiene que ver, como algunos han gesticulado con la cabeza, la pregunta es, ¿en qué sentido sí tiene que ver? Y pregunto incluso, ¿tendría posibilidad de alguien de morirse por ser progenitor? ¿Por qué sí o por qué no? En caso de que concedieran que sí, lo que yo me pregunto es, ¿cómo le nombramos a eso? Aunque yo sea muy académico, según lo que pareciera el currículum que acaban de leer, yo también consulto Google, y no me da ninguna pena. Pero Google, de repente, yo trato de, hace 10 años que empecé a escribir sobre mortalidad paterna, yo le decía al camarada Google, ayuda a buscar literatura de mortalidad paterna. Y Google es muy inteligente, porque nos dice, quizá quiso decir mortalidad materna. Pero su inteligencia no le permite además ser democrático a Google. Porque, ¿cómo le digo a Google? No, Google, yo quise decir mortalidad paterna, no mortalidad materna. Yo repetía hace 10 años, mortalidad paterna es lo que quise decir, y Google me daba referencias de mortalidad materna. No pude nunca negociar con Google hasta la fecha. Ahora, 2018, escribo mortalidad paterna y aparece Juan Guillermo Figueroa. No sé si la autoestima se sienta demasiado halagada, pero al final de cuentas, ¿con quién discuto? ¿Con quién dialogo? Me encantaría encontrar muchos autores, autoras escribiendo sobre eso para discutir sobre eso. Pero una de las primeras formas que tengo para discutirla es cuando yo, desde la filosofía, me he puesto a pensar, ¿dónde están los hombres en los espacios reproductivos? Una de las formas de contestarme que he encontrado en mucha literatura es lo primero. Me he encontrado, no es metáfora, cientos de textos donde los hombres son un apoyo o un estorbo para los espacios reproductivos de las mujeres. Y entonces, como bien dice la cultura, mucho ayuda el que no estorba. Entonces hay acciones para empoderar a unas, para que los otros no impidan sus propias decisiones. Es para que no estorben la decisión. Pero hay otras lecturas donde los hombres son vistos como un apoyo para las causas de las mujeres, para las decisiones de las mujeres. Interesante. O sea, yo creo que es sabio decir mucho ayuda el que no estorba, y si no estorba, qué bueno. Pero realmente se trata de que no estorben. O pensarlos, como dice la segunda, que son mucho menos trabajos de ese estilo, mujeres y varones reproduciéndose de manera relacional. Es decir, yo también me reproduzco, aunque no lo crea la gente. Yo aprendí en la secundaria hace muchísimos años que los seres vivos eran seres que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nadie me dijo, o por lo menos yo no fui a esa clase, siempre y cuando seas del sexo femenino, no es cierto. Pero yo que he trabajado años de años con demógrafos y demógrafas y con médicos y médicas, me encuentro que las dos disciplinas están plagadas de indicadores para medir la reproducción solamente a través de la experiencia de las mujeres. Como si las mujeres fueran únicamente hijas o hijos, como si los sujetos humanos fuéramos solamente hijas o hijos de su madre. Estoy hablando académicamente, no mal pensadamente, como seguramente algunos de ustedes lo están imaginando. Es decir, las tasas globales de fecundidad que habla la demografía, que usa CONAPO, que usan todos los demógrafos, están construidas sobre los hijos de las mujeres, no los hijos de los hombres. La medicina habla de embarazos de riesgo a partir de las características de la progenitora, no del progenitor. Y uno de los problemas más severos durante el embarazo es la violencia durante el embarazo. Y la violencia durante el embarazo le genera traumas al producto, le genera bajo peso al nacer. El bajo peso al nacer incrementa la probabilidad de muerte prematura del producto. Cuando el primero de mis hijos se enfermó de neumonía, y yo lo llevé al pediatra porque era el día que yo estaba con él, el pediatra, que ya lo había visto en varios episodios de temperaturas de más de 40 grados, sin convulsionarse, me dijo, mira, yo creo que es el momento de que hablemos cómo estuvo el embarazo. Le dije, oye, maestro, aunque yo no soy aprensivo, si quieres platicamos, pero ¿por qué no le bajas primero la temperatura? Me dijo, no le va a pasar nada, ya lo vimos, pero quiero entender qué es lo que está originando esas altas temperaturas. Y me dijo, ¿me puedes platicar cómo estuvo el embarazo de Sebastián? Le dije, ¿cómo estuvo el embarazo? ¿En qué sentido? Dice, ¿qué tensiones vivieron?
incluso problemas entre tú y tu pareja, etcétera, etcétera. Le dije, mira, hasta la fecha no nos golpeamos. 2018 todavía seguimos en esa misma categoría, todavía no nos golpeamos. Le dije, pero sí tuvimos tensiones durante el embarazo, no entre nosotros. Me dice, ¿cómo cuáles? Le dije, 2 meses antes del nacimiento de Sebastián, murió el mayor de mis hermanos. Me dice, ¿cómo lo vivieron? Dije, bueno, ¿cuál es la relevancia de esto? Me dice, platícame cómo lo vivieron. Yo le decía, Blanca, mi compañera, de repente me decía, me siento muy triste por estar tan contenta. Porque veo la tristeza de tu familia. Te veo a ti triste. Dice, pero yo estoy feliz porque va a tener un hijo o hija. Entonces yo le decía, imagínate, yo tengo que esconderme para llorar. Porque lo que trato es de no agobiarte. Porque estoy triste por la muerte de mi hermano. Entonces me decía, eso es parte de la explicación. Tienen que trabajar esos dolores. Porque esos dolores, al margen de que se ve un niño más que deseado, los dolores de ustedes no son indiferentes ante la experiencia del sujeto. Entonces me dice, trabájenlo. Porque una de las cosas que ocurre, y platicando yo con él sobre lo que yo decía de los hombres, me dice, efectivamente, la medicina solo se centra en las mujeres, como en los espacios reproductivos. Entonces no considera ni siquiera la posibilidad de que un hombre viva algún tipo de problema en los espacios saludables de sus procesos de salud y enfermedad en el ámbito de la reproducción. Yo tengo muchísimos años dialogando con compañeras feministas, y a veces los diálogos son muy agradables, a veces son ríspidos y áridos cuando empiezo a hablar de los derechos de los hombres. Pero una de las lógicas feministas que valoro profundamente es su concepto de autodeterminación reproductiva. Entonces, muchas mujeres han dicho hasta el cansancio, y más allá del cansancio, mi cuerpo es mío, y quien se quiera meter con él yo tengo que darle permiso. Totalmente de acuerdo. Y entonces yo tengo que decidir sobre mi capacidad reproductiva. Totalmente de acuerdo. Y las mujeres han logrado que el concepto de derecho reproductivo se haya convertido en una categoría académica y política. Pero cuando yo les pregunto, oigan, camaradas, ¿y los derechos reproductivos solo son de las mujeres? ¿O también son de los hombres? ¿También los hombres tenemos derecho a autodeterminarlo reproductivamente? Me dice, Juan Guillermo, no manipules el concepto, es de las feministas. Les digo, pero ustedes han abogado que ese derecho debe ser reconocido como un derecho humano. Y si es un derecho humano, es de todos los humanos. Y aunque a veces no lo parezcamos, los hombres también somos humanos. Y también tenemos la capacidad de autodeterminación reproductiva. Me dicen, bueno, no, pero es que si ustedes les reconocieran el derecho reproductivo, van a entrar en contradicción con los derechos de las mujeres. Pero digo, depende cómo piensan los derechos. Si piensas derechos como competencia o rivalidad, claro que entran en competencia. Pero si piensas los derechos como intercambios y negociación de derechos, ambos tenemos derechos. Digo, porque si no van a seguirse feminizando la reproducción, a pesar de que ustedes dicen que el origen de muchas desigualdades es por las sobreresponsabilidades que la sociedad les ha asignado en el espacio reproductivo. ¿Qué pasaría si nosotros los hombres peleáramos por estar con los hijos? Si peleáramos por el derecho a convivir con ellos. Y yo creo que la salud paterna tiene que ver con eso. No se les hace, iba a decir pendejada, pero no es tan académico, no se les hace una idiotez dedicarse a proveer a quien no puedo ver. Pero eso hacemos muchos hombres. No puedo ver a mis hijos porque estoy trabajando por ellos. Y cuando se van dice, chin, ¿de veras lo conozco? ¿A este camarada? Entonces yo le digo a las compañeras feministas, con todo el cariño que les tengo, ¿por qué no reproblematizamos la feminización de la reproducción? Pero eso pasa por el lenguaje, no únicamente por las consignas políticas. ¿Por qué? Recuerden a cualquier hombre cercano a ustedes, pueden ser ustedes mismos hombres, que haya tenido hijos. Pero cualquier hombre que haya tenido hijos o hijas, no importa el sexo, en el momento que los quería tener y con la persona que los quería tener, es decir, un entorno muy amable. Y piensen en el momento en que él es informado por ella que su prueba de embarazo salió positiva. Y que más que darle un infarto le da gusto. Entonces dice, oye, qué padre, qué ¿de qué manera ese sujeto le platica a su gente querida, a sus carnales del alma, lo que está viviendo?
Es impresionante lo que hemos encontrado con esas preguntas. ¿Cómo le platicas esa noticia a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tus camaradas? Mi mujer está embarazada. Blanca se embarazó, así como solita, quién sabe cómo lo hizo, pero se embarazó, ¿no? Es rarísimo encontrar una frase donde yo estoy involucrado en la frase. Ahora de repente hay hombres jóvenes, sobre todo, que dicen, estamos embarazados. Ok, perfecto. Pero, ¿qué frase conocen en presente, primera persona del singular, que un hombre pueda decir? Algunos que ya no tenemos tan buena figura, decimos parecemos embarazados, pero eso es otra cosa. Es decir, ¿cómo digo de lo que yo estoy viviendo a la gente a la gente que me quiere? Yo no digo estoy embarazado. Las únicas dos frases que he encontrado es voy a ser padre o voy a tener un hijo. Pero voy a ser padre y voy a tener un hijo son en futuro, no en presente. Y la mujer dice voy a ser madre, voy a tener un hijo y estoy embarazada. Lo que decimos quienes hacemos filosofía del lenguaje es que lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Entonces, si yo no nombro eso, me la acabo creyendo yo y la colectividad que los hijos son de ella, no míos. Y el gobierno de México, de todo el país, sigue pensando de esa manera. Aunque diga que fue a una conferencia del Cairo hace 24 años y que ya tiene perspectiva de género. ¿Por qué? Yo tengo derecho al ISSSTE hace más de 30 años. Y en el ISSSTE no se permite que los hombres entremos a la sala de partos. Yo tuve que tener a mis hijos en hospital privado porque yo estaba interesado en estar en su parto. Y gasté un dinero con todo el gusto, pero me lo pude haber ahorrado. Yo le digo a gente, ¿por qué no hacemos un portazo en la sala de partos? Claro, sin agredir a los de adentro, porque si no ya se fregó la cosa. Es decir, ¿cómo hacemos presente a los hombres en los espacios reproductivos? Diversificando el lenguaje. El mayor de mis hijos, cuando tenía 7, 8 años, fue conmigo en unas conferencias fuera del país. Y cuando a su escuela le preguntaron, ¿qué aprendiste en tu viaje? Porque era una técnica de un pedagogo francés, Freinet. Él dijo, pues aprendí mucho de lo que dice mi papá, aparte de que nos paseamos, ¿no? Y le dijeron, ¿y qué dice tu papá? Pues él investiga y da conferencias. Y cuando le preguntaron, ¿y de qué son las conferencias de tu padre? Lo que Sebastián les dijo a los 8 años que se me hizo maravilloso fue, mi papá investiga cómo los hombres tienen hijos. Y su maestra me dijo, oye, ¿me puedes explicar esa tecnología? Yo estoy escribiendo un libro hace como 15 años, que espero que algún día lo termine, y que el título ya lo tengo, que se va a llamar De cómo los hombres tienen hijos. Ahora, curiosamente, no es broma. Una de las cosas que tantas veces hemos escuchado es, acaba de pasar el 21 de febrero, hace 8 días, se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Por qué demonios se llama lengua materna, la lengua que hablamos? Porque nos la enseñó la madre, nos dicen. ¿Una pareja de homosexuales hombres que tengan hijos van a tener hijos mudos? ¿Un hombre soltero va a tener un hijo que no puede hablar? Porque no hay madre de por medio. En ruso se dice lengua de origen, no se dice lengua materna. Pero si yo le sigo poniendo lengua materna, sigo reproduciendo la feminización de la reproducción. ¿Por qué a la institución que nos formó le llamamos alma mater? Yo amo con locura la UNAM, y nunca en mi vida diría que es mi alma mater. Tampoco diría que es mi alma pater, yo que investigo paternidad. Yo digo que la UNAM es mi hogar académico. ¿Por qué le llamamos Madre Tierra a lo que le llamamos Madre Tierra? ¿Por qué hay festivales de rock por la Madre Tierra? Yo no estoy abogando un festival de rock del Padre Terruño, ¿cierto? ¿Por qué no desfeminizamos el origen de la vida? Alguna médica un día me dijo, doctor, con todo respeto, aunque yo no conozco a su compañera, usted no es, yo siempre hablo de Blanca como la coautora de mis hijos. Y esta médica me dijo, dispénseme, pero usted, aunque no la conozco a ella no es la coautora de sus hijos. Usted es el coautor de los hijos de ella. Le dije, a ver, ¿me puedes explicar eso? Me dice, ¿quién parió? Dice, los hijos son suyas, o sea, de ella. Aunque usted sea muy cercano, es coautor de los hijos de ella. Pero no ella coautora de los hijos de usted. Le dije, mire, qué interesante comentario. Blanca y yo hemos escrito artículos juntos.
Y cuando hablamos de algún artículo que escribimos juntos, decimos, ese artículo del que somos coautores. Pero yo no digo el artículo de Blanca del que soy coautor, o ella coautora de un artículo mío. Somos coautores del mismo artículo. Un día le decía yo a Blanca, ¿tú crees que alguien nos pelara si vamos al Ministerio Público y sugerimos que el acta de nacimiento diga más que madre y padre coautores? No únicamente lo que uno no nombra, uno acaba creyendo que no existe. Lo que uno cree que existe, uno lo imagina con las palabras con las que tiene para nombrarlo. Entonces, no se me hace cosa menor. Una de las cosas que yo escucho el 10 de mayo es a la que me dio la vida. Y uno dice, ¿qué carajo dio el coautor? ¿No? A veces creo que damos lástima a los coautores, ¿no? Pero yo que he donado sangre muchísimas veces, y no porque lo quiera presumir, a lo mejor soy muy sangrón y por eso me piden mucha sangre, ¿no? Una de las cosas que nos dicen cuando donamos sangre es que donar sangre es dar vida. ¿Y quiénes son por sexo los que más donan sangre? Los hombres, más que las mujeres. Yo a veces les digo a mis hijos, qué curioso sería poder saber a cuántas personas cargan un pedacito de mi sangre. ¿Sí? Llevo como 40 años donando sangre y creo que me quedan como 3 todavía para seguir donando. Entonces, unas conclusiones anticipadas, porque yo siempre me preocupo por el tiempo y trato de poner las conclusiones al principio. Porque si de repente me dicen, ya tiene que terminar, por lo menos ya dije las conclusiones. ¿Sí? ¿Qué pasaría si los hombres se embarazaran? ¿Sí? ¿Se imaginan cómo serían las leyes y los servicios de salud? ¿Se imaginan un sujeto ahí pariendo? ¿Cómo haríamos encuestas sobre fecundidad? ¿Cómo le preguntamos a los hombres por los embarazos? Yo he tratado de hacer eso, pero yo no puedo decir a un hombre cuántos embarazos has tenido, porque me dicen, yo no tengo embarazos. Tampoco le puedo decir de cuántos embarazos eres coautor. Es como un lenguaje bastante chafita de los académicos. O sea, ¿cómo haríamos? Ustedes han de haber sabido que se han hecho campañas para reducir la maternidad, los riesgos de la maternidad. Y se habla de maternidad sin riesgos. ¿Se imaginan una campaña de paternidad sin riesgos? ¿En qué consistiría una campaña de paternidad sin riesgos? Ahora las mujeres feministas ya no hablan de maternidad sin riesgos. Hablan de maternidad segura o de maternidad más saludable. ¿En qué consistiría una paternidad segura y más saludable? Se me hace que un pedazo de esa paternidad obligadamente tendría que incluir la convivencia con los hijos. Lo que me preocupa es que los hombres, muchos hombres, no los hombres como generalidad, no siempre lo demandamos, esa convivencia con los hijos. Yo diría de lo que nos estamos perdiendo. Por eso lo que digo, de aquí a que los hombres se embaracen, que no abogo porque los hombres se embaracen, ¿no? Eso es mero juego de términos, ¿no? ¿Por qué no mejor hacemos más evidente algo que es real? Y si los hombres simplemente se reprodujeran, ¿sí? Si los tomáramos como objeto del estudio, y como diría Sebastián, y si pensáramos en cómo los hombres tienen hijos, pasa un segundo momento. Hace un momento les dije de la mortalidad materna. Para quienes no conozcan la mortalidad materna como indicador, esa es la definición de mortalidad materna. Lo pongo simplemente por si alguien quiere después, las diapositivas con todo gusto se las comparto. Es parte del compromiso que uno tiene con la HH-UNAM, por lo menos. Es decir, se monitorea un proceso fisiológico para buscar que se den condiciones saludables. ¿Sí? Pero la maternidad, cualquiera de las mujeres aquí presentes que tenga hijos, saben que la maternidad es 1000 veces más que un proceso fisiológico. Es un proceso emocional, es un proceso de vida. Hay mujeres que se han muerto por hijos que les han matado o desaparecido. ¿Sí? ¿Eso no es mortalidad asociada a la maternidad? Y hay hombres que se han muerto por la misma razón. ¿Cómo le llamamos a eso? Por eso yo me pregunto, y esto se los dejo simplemente para que si alguien quiere después consultarlo, ¿por qué protegemos la maternidad solamente a través de los embarazos, en términos saludables? Porque si ese es el paradigma, va a ser muy difícil que genere sentido la salud paterna. Pero si el paradigma fuera la relación posible que se da entre progenitor y progenitora y sus descendientes, hay 1000 elementos fisiológicos y de salud emocional que entran en juego y podrían renombrarse con la salud paterna. Les pongo un ejemplo.
Una de las cosas que yo me pregunto es, por obvio que parezca, los filósofos nos dedicamos a preguntar obviedades, por eso somos tan impertinentes, es ¿en qué consiste la paternidad? Uno busca en la literatura, uno busca en los diccionarios y de repente me encuentro que dice en tener la calidad de padre. Sabrosísima definición. ¿Cuándo sé que tengo la calidad de padre? ¿Porque procreé un hijo? ¿Porque soy progenitor biológico y ya tengo calidad de padre? Técnicamente sí, y sobre todo si lo registré. Es mi hijo, fulanito, hijo de fulanito. Pero ¿bastará eso o hay que trabajar para adquirir la calidad de padre? Y la hipótesis que quiero proponerles, hipótesis para que parezca que sé metodología, es que tenemos una definición muy limitada de paternidad. Que a veces hablamos de paternidad, y lo digo revisando un montón de textos, y me encuentro que la mayor parte de las definiciones de paternidad aluden a responsabilidades. ¿Qué es paternidad? Ser el proveedor económico, ejercer autoridad, ser el protector, y se me olvidó poner protector, ser educador, ser un modelo de referencia. Pero si yo le pido a los buscadores que afinen mejor la búsqueda de paternidad, aparece los hasta abajo. Bueno, eso si el padre está presente, porque hay mucha ausencia paterna. Dicen que Octavio Paz dijo que México tenía mucha madre y poco padre. Nunca he encontrado dónde lo dijo, pero dicen que él lo dijo. Muchísima gente habla del padre ausente, del padre que nunca conoció, o del padre que no quisiera volver a ver, por autoritario, por violento. Hay literatura inmensa sobre este tema, sobre las ausencias, las violencias y los autoritarismos de los progenitores del sexo masculino. Pero lo curioso, y para mí muy preocupante, es que en la mayor parte de la literatura el segundo rubro aparece muy poco. La parte lúdica de la paternidad. La paternidad es posibilidad de amar y ser amado. No por obligación. Uno puede tratar de obligar, pero el amor no fluye obligadamente. Uno puede construir relaciones de cariño. La paternidad, igual que la maternidad, tiene opciones de convivencia y de acompañar y ser acompañado por alguien. Tiene posibilidades de divertirse y ser divertido con alguien. Yo tengo montones de experiencias de diversión con mis hijos y no estoy presumiendo nada. Lo único que les digo es, yo me divierto con mis hijos. No sé qué tanto se diviertan ellos conmigo, habría que preguntarles algún día. Pero para mí es divertidísimo verlos, para mí es divertidísimo interactuar con ellos. Y ver sus dolores y sus miedos, pero al mismo tiempo ver sus placeres, y sus orgasmos, y no crean que estoy revisando sus orgasmos. Mis hijos le van a los Pumas, como la gente que sabe de fútbol. Y una de las cosas que he visto cuando fueron bicampeones hace ya 14 años, era ver a mi hijo en el momento más placentero de su vida. Pero cuando a las temporadas siguientes les fue de la patada, lo vi en la peor de sus depresiones. Una de las cosas divertidísimas es haberlos visto enamorándose. Y verlos en la timidez, no saber para dónde jalar y demás, es gratisísimo. Y yo digo, qué padre que lo viví, o qué rico que lo viví, quítenme lo de padre. Pero la pregunta es, ¿cuánta gente en la literatura sobre paternidad mete la parte de lo lúdico? Y a mí se me hace que no es una omisión menor, porque yo tengo otras dos hipótesis. Si alguien quiere investigar sobre eso, les comparto las preguntas. Mi pregunta es, si piensan en estas tres dimensiones de responsabilidades, lo lúdico y los vicios, mi hipótesis es que por sobreponderar lo primero y minimizar lo segundo, se exacerba lo tercero. Entonces yo pongo aquí ya puesto en texto, ¿no será que las responsabilidades sobreponderadas en la paternidad deslegitiman una práctica tan relajante y reforzadora de la salud como es la convivencia con los seres amados? ¿Como eso de proveer a quien no puedo ver? Yo le pregunto a los abuelos, ¿por qué de abuelo eres tan tierno, tan consentidor, tan cariñoso, como nunca lo fuiste de progenitor? ¿Y cuál es la respuesta? Y eso me lo han dicho en montones de países y no exagero. ¿Cuál es la respuesta más frecuente de los abuelos? Es que a ti te tenía que educar, compañero. En cambio, a mis nietos los puedo maleducar. Lo que me está diciendo
es que muchísimos hombres aprendemos que la disciplina y el afecto no van de la mano. Que no puedo decirles a mis hijos que los amo con locura, porque no los va a poder disciplinar. Porque pareciera que los disciplino con la intimidación, con el miedo. Entonces, si ve que lo necesito, pues me va a ver la cara, como me decían mis amigos. Cuando mis hijos eran pequeños, amigas y amigos académicos me decían, no les digas tanto que los quieres, porque se ve que te mueres por ellos. Digo, ¿y qué tiene? Me encantaría que supieran que me muero por ellos. Me supiera que sintieran que los necesito, ¿sí? Que no son un accesorio que se puede cambiar, ¿sí? Me dicen, no, pero es que cuando llegan a la adolescencia te van a ver la cara, ¿sí? Ya están en la juventud y como que todavía no veo que me vean la cara, ¿no? La pregunta es, ¿no podría convertirse en un detonador de frustraciones acumuladas el haberse centrado demasiado en las responsabilidades y haber minimizado la parte lúdica? Un tercer momento. Yo trabajo mucho con psicoanalistas y los psicoanalistas usan viñetas. Las viñetas se refieren a casos para poder discutir colectivamente, ¿no? Yo lo que quiero mostrarles es, no sé todavía si la mejor expresión es salud y mortalidad paternas, pero quiero mostrarles casos en donde parecen emerger de maneras contradictorias la salud y la mortalidad de los progenitores, para que busquemos colectivamente, si les genera sentido, algún tipo de término para ellos, ¿no? Las viudas de la recesión. 2012, crisis en Grecia, crisis económica en Grecia, en España, en Italia, y una querida exalumna me dice, Juan Guillermo, me encontré un texto que te va a servir para tus elucubraciones. Y me dice, vi esta nota en el Clarín, un periódico argentino, sobre un caso en Italia. Mujeres que perdieron a sus compañeros, porque esos perdieron negocios, perdieron empleos y acabaron suicidándose. Y entonces llegaron al Palacio Municipal de Roma, demandándole al gobierno italiano una reparación del daño. Porque diciendo, tú pinche gobierno, claro, lo dijeron en italiano, escogiste este modelo económico que ha excluido a los proveedores y proveedoras, ¿sí? Y nuestros maridos se sintieron, a final de cuentas, sacados de la jugada, ¿no? Y su forma de reaccionar fue con el suicidio, ¿sí? Queremos reparar el daño. El gobierno italiano se pitorreó de la risa, ¿no? Pero ellas se autonombraban a sí mismas las viudas de la recesión. Entonces yo escribí un texto y yo me preguntaba, si ellas son las viudas de la recesión, ¿cómo se llaman ellos? ¿Cómo los nombro a ellos? Porque lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. El ESME, ustedes saben la historia del ESME. Una alumna de la Facultad de Ciencias Políticas un día me dijo, oye, Juan Guillermo, lo que tú estás hablando de salud y mortalidad paterna me recuerda mi experiencia como electricista. Dice, tengo un compañero que tuvo una historia trágica en el ESME, ¿sí? Que yo creo, el Sindicato Mexicano Electricista, que puede servirnos para discutir el caso. Dice, ¿lo puedo invitar? Le dije, con todo gusto. Este compañero, más bien llegó una compañera, y esta compañera nos dijo, miren, yo tuve un amigo, y lo dijo tuve en pasado, que los dos éramos electricistas, y cuando cerraron la compañía, estuvimos en la resistencia. Dice ella, yo sigo en la resistencia. Y en esa resistencia pues no teníamos ingresos. Entonces hemos tenido que recurrir a redes familiares, ¿no? Un queridísimo amigo me decía que, a diferencia de los demás, que la pareja, los hijos ayudaban, él no tenía apoyo ni de su compañera ni de sus hijos jóvenes, ¿no? Y él les decía que le ayudaran y decían que no, que eso no era responsabilidad de ellos, sino de él. Y que lo que necesitaba era aceptar la liquidación del gobierno, porque si no, ¿de qué iban a vivir, ¿no? Y él era ella me decía, es de los más activos en el movimiento. Entonces les hablaba de la lucha política y del neoliberalismo y de quién sabe qué, y le decían, papá, de tus demandas y rollos políticos no vamos a comer. Y entonces él les decía, cuando le insistían en que aceptara la liquidación, él les decía, miren, mi padre era electricista, mi abuelo fue electricista. Si yo acepto la liquidación es prostituirme, a final de cuentas, ¿eh? Es renunciar a todas mis convicciones, ¿no? Y los hijos le decían, ¿y de qué vamos a comer, papá?
Y cuando él se lo platicaba a su amiga, que fue la que nos los contó, ella sabiamente le dijo, pues mándalos a la chingada, ¿eh? Y entonces él le dijo una cosa que a ella le impactó poderosamente. Dice, oye, ¿cómo se ve que no tienes hijos? Cuando uno tiene hijos, se prostituye por ellos, se corrompe por ellos, ¿no? Entonces dice, voy a aceptar la liquidación. Ya, por más que le dijo que no, él fue al día siguiente, pidió la liquidación, llevó el dinero a su casa, se los entregó a sus hijos y a su compañera, y se fue a su cuarto a suicidarse. Lo que yo me pregunto es, ¿eso tiene que ver con la paternidad, esa muerte? ¿O con el orgullo del sujeto? ¿O con la gandallez de los hijos? ¿Cuántas de ustedes han oído hablar de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo? Muchos hemos escuchado hablar de ellas y las admiramos, yo por lo menos. Y me conmueve hasta las lágrimas cada vez que veo que apareció el nieto número 135, 140. Es impresionante, 40 y tantos años luchando por eso. Yo he dado clases en la universidad que existe de las madres de la Plaza de Mayo y me he hecho amigo de ellas. Y un día les pregunté, oigan compañeras, si hay madres de Plaza de Mayo, por biología yo supondría que también hay padres de Plaza de Mayo. ¿Quién habla de los padres de la Plaza de Mayo? Y les pregunté y me dijeron, mira Juan Guillermo, sí efectivamente hay padres de la Plaza de Mayo, algunos estaban desaparecidos, ¿sí? Otros estaban en la esquina de la plaza cuidándonos las espaldas porque pensaban que a nosotras no nos iban a agredir por ser mujeres. Otros estaban en casa haciendo lo doméstico para que nosotros pudiéramos estar en el activismo. Pero la mayor parte de ellos se murieron de la tristeza. Me decían, porque los hombres están tan aferrados a demostrar fortaleza que no saben qué hacer con un dolor tan profundo como perder a un hijo, ¿sí? Y hubo casos en donde encontramos a sus hijos cuando el padre ya se había muerto de la tristeza. Y era ayudarle al hijo a que no culparse, porque algunos creían que por el activismo político en el que ellos estaban, se habían muerto sus papás, ¿sí? La pregunta es, los padres de la Plaza de Mayo, algunos que se murieron de la tristeza, ¿esa muerte tuvo que ver con su paternidad? ¿O es un salto mortal analítico de mi parte? ¿Sí? Pregunto ahí, ¿de qué se murieron? Yo tengo un querido compañero de la prepa, con el que estudié aquí en la colonia Lindavista y por eso me gusta regresar por estos barrios, que era piloto de Mexicana de Aviación. Cada vez que escucho noticias de los compañeros de Mexicana que siguen peleando su causa, le escribo a este amigo para preguntar cómo está, ¿no? Y hace algunos meses encontré una nota que decía, tras el cierre de Mexicana, 50 muertos. Y entonces yo le pregunté, oye Ramón, ¿qué tan cierto es esto? Copié literalmente de su correo lo que aparece ahí. Lo que él me dice es, hay muchas historias de infartos, de derrames cerebrales, de diabetes y hasta de suicidios, todos relacionados con el mismo tema. Por supuesto, me dice, los divorcios por todos lados, las historias tristes de desalojos, pérdidas de escuelas y algo que quisiera subrayar, de patrias potestades y hasta de engrosamiento en la prostitución. ¿Por qué de patrias potestades lo subrayo? Porque si el hombre no coopera, el hombre pierde el acceso a los hijos. Una de las cosas que me pregunto, a final de cuentas le hago al preguntón de la filosofía, podríamos identificar situaciones que afectan la salud de los padres sin victimizarlos, que quede muy claro, ni ponerlos a competir como objeto de atención con las madres. Queridas colegas feministas, queridas, y lo subrayo de queridas, me han dicho, Juan Guillermo, te aprendes los discursos feministas y luego se los aplicas al enemigo. ¿Sí? Digo, camaradas, voy a hacer como que si no me hubieran dicho eso, ese piropo. ¿Por qué no lo hacemos relacionalmente? Yo me pregunto, ¿cuáles serían las condiciones de posibilidad para un bienestar biológico, psicológico y social en la experiencia de la paternidad? ¿Por qué le pongo bienestar biológico, psicológico y social? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que la salud no es ausencia de enfermedad, que la salud es una búsqueda de equilibrio y bienestar psicológico, biológico y social. Entonces, si esa es la definición de salud oficialmente dicha por la OMS, ¿qué querría decir para la paternidad? Estando en un sabático en Barcelona,
En Barcelona uno se queja de los bancos mexicanos que son, y lo digo literalmente aunque estén grabando, unos pinches usureros. En España te dicen quítate que ahí voy. Son 1000 veces más usureros que los bancos mexicanos. Una de las cosas que pasa en España, en México en el 94, cuando fue el error de diciembre, que quienes teníamos préstamos hipotecarios, y de repente la deuda se volteó 10 veces más alta que la que teníamos, ¿no? Si uno dejaba de pagar, le quitaban la casa y ya estaba saldada la deuda, aunque uno perdiera todo lo que había puesto en ese camino, ¿no? Pero en España, si uno no paga una hipoteca, si uno no paga una deuda, le quitan la casa y le cobran por el deterioro de la casa. Entonces hay mucha gente en España que cuando es notificada que va a ser desalojada, han dicho, pues de aquí me sacan muerta. Y no es metáfora. Hay mucha gente que se ha suicidado en su casa para que cuando lleguen los que se desalojan, se la lleven en el cadáver mismo, ¿no? En una marcha que estuve en España, una nota decía, no son suicidios, son homicidios de los banqueros. Incluso los compañeros decían, es un genocidio financiero. No estoy diciendo que eso solo le pase a los hombres, que quede muy claro, ¿sí? También le pasa a las mujeres. Pero ¿quién lo nombra? ¿Quién nombraría que un suicidio de ese estilo puede tener algo que ver con la paternidad? Cuando firmamos los contratos de compra en el sexenio 88-94, uno de los grandes atractivos era que no le prestaban a la gente sola, tenía que ser pareja, porque asumen que si uno tiene pareja es más estable. Quién sabe si eso sea cierto, pero eso asumían los bancos, ¿no? Pero decían, si alguno de los dos se muere, queda saldada la deuda, como un atractivo, ¿eh? Pero no decía, y me consta, porque yo tengo todavía el contrato que firmé hace 30 años, no decía algo que los que tenemos seguros de vida lo sabemos, no se vale suicidarse. Hubo hombres que después del error del 94 se suicidaron y dejaron cartas diciendo, ya no me tienen, pero ahí está la casa. Y cuando la compañera, los hijos llegaron al banco por las escrituras, uy, compañero, qué lástima que se murió tu papá, pero no se vaya a suicidarse. No todos se mueren, ¿sí? Y quiero por eso ponerles otro tipo de narrativas. Una de las obras clásicas de la literatura mundial universal es Los Miserables de Víctor Hugo, ¿sí? El personaje principal de la obra de Los Miserables es un hombre que robó un pedazo de pan porque su sobrina tenía hambre. Y su gran premio fueron 20 años de cárcel, ¿sí? ¿Cuántas personas cometen delitos? No el delincuente facilón, que es la manera más cómoda de trabajar. ¿Cuántas personas cometen delitos por necesidad? Y por necesidad de acompañar a otras personas. ¿Qué pasa si esa persona la matan por el delito que está tratando de cometer? ¿A alguien se le ocurriría llamarle mortalidad por paternidad? Pues no. Es la mortalidad de un pinche delincuente. Lo que se dice en las notas, ¿no? Y sin embargo, uno de los grandes problemas es que no se hace un trabajo. Yo publiqué un artículo hace 3, 4 años que se llama El uso de autopsias verbales para interpretar los suicidios de los progenitores. Las autopsias verbales, voy a hacer una broma vieja, no es que entrevistemos a la persona fallecida, ¿eh? Las autopsias verbales se hacen en antropología para platicar con gente que conoce el contexto de la persona fallecida, para tratar de entender las causas de la muerte. Y a lo mejor entiendo que estaba presionado, que tenía deudas, que tenía tal cosa, que hizo un negocio chueco, pero porque sus hijos estaban muriendo de hambre, ¿eh? Y no estoy justificando a nadie, es tratando de entender. Hace 16 años, 2002, a una alumna, que asesoré y que ahora es investigadora en la FES Iztacala, estaba investigando paternidad, y ella le preguntó a los hombres cómo ejercían la paternidad. Pero antes les preguntaba cómo había sido su experiencia en relación con el hijo, que diga con su padre, para poner en contexto lo que estaba. A lo mejor uno lo ve muy distante, pero si lo compara con el propio padre, a lo mejor ya es menos distante que el padre, ¿no? Y entonces esta compañera encontró un hombre que ella dice, estaba en la lágrima absoluta, porque cuando le pregunté los recuerdos con su padre, decía, era un hijo de puta, literalmente, no es invención mía. Era distante, era violento, era alcohólico,
maltrataba a mi madre, nunca me abrazó, nunca que me dijo que me quería, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta compañera se estaba doctorando en sociología conmigo, pero ella era psicóloga. Y entonces me dice, te tengo que confesar un pecado psicológico que cometí. Dice, me vi obligada a darle terapia psicológica cuando lo vi tan mal. Entonces yo le dije, oiga, si yo le pidiera que me describiera en una frase a su padre, ¿cómo lo describiría? Y la respuesta de este hombre fue que era un buen padre. Y lo que me decía Laura, la colega, era, me dieron ganas de cachetearlo. Después de todo lo que me estaba diciendo y con la lágrima a flor de piel, me dice, me contuve y le dije, ¿me puedes explicar por qué era buen padre? Y su respuesta fue, porque nunca nos faltó nada. Es decir, cumplió con la primera de las responsabilidades, era buen proveedor, ¿eh? Al margen de todos los dolores que ella recordaba, ¿no? Una de las cosas que otro alumno de Flaxo investigó hace 6 años, era hombres mormones, nombres mamones, mormones, y trabajaba paternidad con los mormones. Y él decía, es que en la tradición mormona hay una insistencia religiosa de que los hombres deben estar muy cerca de los hijos. Entonces quiero documentarlo, quiero investigarlo. Entonces le preguntó a muchos hombres. Entonces yo le decía, oye, Isaac se llama el alumno, pregúntales, por favor, ¿qué hacen ante una experiencia de desempleo? Quiero ver cómo lo trabajan. Y entonces varios de ellos reconocieron que tenían experiencias de desempleo, pero a final de cuentas Isaac les decía, bueno, hay muchos hombres que decimos que no tenemos tiempo para estar con los hijos porque estamos trabajando. Uno pensaría que si está desempleado a lo mejor pasa más tiempo con los hijos, por lo menos en el periodo del desempleo. Y entonces les preguntaba, ¿tú qué haces durante el desempleo? Pues voy a buscar, entrego solicitudes y demás y luego estoy mucho tiempo en casa, a ver si me hablan o si me llaman. Y has de convivir más con los hijos, le decía Isaac, ¿no? No, dice. ¿Pero por qué no? Dice, yo me encierro en mi cuarto. ¿Pero y por qué? Dice, si no les doy nada, no tengo derecho a disfrutarlos. Imagínense la lógica, si no les doy nada, no tengo derecho a disfrutarlos. Isaac se fue en 2013 a estudiar un doctorado a Inglaterra. Debe regresar este año o el año próximo. Entonces yo le decía, oye Isaac, cuando regreses vamos a escribir un artículo tú y yo, que se va a llamar Pago por Ver, y no es Sky. La anécdota de abajo, hombres hondureños, hombres centroamericanos que fueron mutilados al caerse de la Bestia, ese tren que se recorre de Centroamérica a Norteamérica, quisieron ver a Peña Nieto, nunca lo recibió, ellos querían explicarle lo que pasaba en ese entorno, pero a varios los entrevistaron, y un hombre hondureño dijo en una entrevista que él se quedó dormido, y se cayó, y el tren pasó encima de él, y quedó mutilado. Y dice, y no me quejo, en México me han tratado de maravilla, me cuidaron, me pusieron unos injertos, pero ahora pido dinero en las calles. Y cuando la compañera o compañero que lo estaba entrevistando le preguntó, oye, ¿tú tienes familia en Honduras? Claro, dice, tengo a mi esposa y mis hijos. Dice, y no sería, mira, no te estoy corriendo, pero no sería más humano, más amable para ti, vivir y regresar a tu casa, para que te acompañen. Dice, ¿con qué cara los veo si yo los defraudé? Si yo no les cumplí. Yo iba a Estados Unidos para que ellos pudieran tener para comer. ¿Con qué cara regreso en este carácter de piltrafa que soy ahora? La pregunta es, ¿la salud de ese sujeto, mi pregunta terca, tiene que ver con su paternidad? Otro momento, algo que me duele profundamente, y hace 2 días se cumplieron 41 meses en los normalistas de Ayotzinapa, en los colegas futuros maestros de Ayotzinapa. Se publicó un libro hace 2 años de una colega que entrevista a las familias de los 43. Es un libro muy particular, porque es como un álbum de familia. No únicamente los entrevista, sino que pone fotos en papel fotográfico, valga la redundancia, de ellos de niños. De cuando estaban jugando, de cuando rockeaban, 20,000 cosas. Me conmovió tremendamente que uno de ellos cumplía 23 años, el mismo día que mi hijo, el menor, cumplía 23 años. Son del mismo día, mi hijo y él. Entonces, entrevista a varios de los papás, y uno de ellos dice, miren, yo conocí a mi hijo a los 7 años.
Entonces uno dice, ¿pero cómo conocer al hijo a los 7 años? Porque yo me fui, yo soy albañil, me fui indocumentado a Estados Unidos cuando mi compañera tenía 3 meses de embarazo. Y como indocumentado no podía regresar. Pero estuve trabajando y les mandaba dinero y construyeron la casa, fueron a la escuela. Dice, pero me perdí la infancia de mi hijo y de mi hija, que era mayor que él. Dice, regresé a los 7 años, porque me dieron 3 meses de permiso, pero conseguí que si regresaba antes de 3 meses, podía volver a entrar a Estados Unidos. Entonces regresé y finalmente a los 13 años regresé definitivamente a México. Dice, era muy doloroso ver que mi hijo no me decía papá, a pesar de que yo me fleté la vida para proveerle cosas. Dice, mi esposa me decía sabiamente, llévatelo con calma. Los dos tienen que volver a conocerse, tienen que volver a reconocerse. ¿Sí? Dice, y lo fui haciendo con mucho cuidado, muy pausadamente. Dice, y llegó un momento en que ya más o menos nos estábamos acercando, y él me dijo, oiga papá, me voy a la normal de Ayotzinapa. Ah, dice que bueno, porque seas maestro y demás. El día que él se iba, el papá le dijo en la mañana, me da mucha pena, pero no tengo un puto peso, dicho por él, no crees que yo lo estoy inventando. Ese dice el libro. Dice, no importa papá, ya habrá tiempos mejores. Y dice, y en eso llegó alguien a pedirme que se ponía un lavabo en su casa. Fui y lo puse, me dieron 100 pesos, y dije, a lo mejor todavía lo alcanzo, amigo. ¿Sí? Y salí corriendo. Dice, me trepé a mi bicla y pedaleé lo más que pude, y cuando iba acercándome a la casa lo vi saliendo. Dice, pero para mi mala suerte, él se dirigió hacia el sentido opuesto al que yo venía, ¿no? Y le pedaleé más, y al llegar a la esquina pasó la combi. ¿Sí? Dice, y ahora lo estoy buscando. A lo mejor muchos de ustedes vieron esta imagen. Es una imagen, para mí es una imagen dolorosísima. Los compañeros del CIEG, esos compañeros independientes que vinieron a analizar el caso de Ayotzinapa, después de que el honorable gobierno les dijo, ya se pueden ir, porque eso contradice nuestra verdad histórica, lo que hicieron es, ellos fueron a Ayotzinapa a llevarles el informe a los padres de Ayotzinapa. Vean esa foto, vean la cara de uno de los padres recibiendo el informe. Vean y traten de interpretar, con lo difícil que pueda ser, lo que está sintiendo ese sujeto. La pregunta con la que espero que sueñen muchas noches es, ¿tiene que ver la salud y la mortalidad con la experiencia de ser progenitor? Ya para terminar, pregunto, ¿es posible pensar en una paternidad segura, más saludable y hasta más lúdica? Paso a la última parte. Otra pregunta, ¿habría que proteger o redefinir la paternidad desde el ámbito de la salud y la mortalidad? Habría que protegerla, pero si alguien me dice que no, pues no importa, no me enojo. ¿Pero por qué no? Si me dicen que sí hay que protegerla, ¿de qué la protegemos? ¿De quién la protegemos? ¿Cómo la protegemos? ¿Sí? ¿Por qué no exploramos, digo yo, los silencios de los cuerpos paternos? Antes de que se mueran y truenen esos cuerpos, como los de los padres de la Plaza de Mayo. Una de las canciones que más me recuerda a mi padre es el Lamento Borincano. Es probable que muchos de ustedes conozcan esa canción. No creo que se las voy a cantar, no se asuste. Esa canción es de 1929 y mi padre le escuchaba y le escuchaba. Y yo soy de una familia de 11 hermanos. Yo soy el sexto de 11 hermanos. Siendo filósofo presumo que soy el justo medio, que declaraban los griegos. Aunque mis hermanos dicen, no, eres justo el del medio, que es muy diferente. Esta canción es un drama de canción. Yo nunca pensé en esa canción mientras mi padre vivía. Mi padre murió hace 36 años. Y cuando ahora la veo, digo, ¿por qué le habrá gustado o por qué la habrá escuchado tanto? Pero la canción es una tragedia. Dice, sale loco de contento con su cargamento, todo lo que vemos. Dice, piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión. Pero llega al lugar, el jibarito, y no logra vender nada. Y al final se pregunta llorando, ¿qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? No quiero victimizar a ningún progenitor.
Pero ¿cuántos no cantarían esto y suscribirían esta canción? 2 últimas diapositivas. Yo digo que hay preguntas también para llevar, si alguien quiere llevarse las preguntas, adelante. ¿Qué es lo que esperaríamos encontrar con los progenitores masculinos? Una lectura de cómo ellos pueden contribuir a disminuir las desigualdades reproductivas que viven las mujeres, ahora que viene el Día Internacional de la Mujer, o algo que no es contradictorio, cómo podrían contribuir a que la calidad de vida de la colectividad, hombres y mujeres, se incremente incluso a través de asegurar los derechos de los propios progenitores. Termino la presentación con uno de mis ídolos de la humanidad, ese sujeto de barbas, ¿no? Uno de mis hijos me dice, cada vez te pareces más. Le digo, ojalá que me pareciera más en cómo escribía y pensaba que en la pura apariencia, ¿no? Este sujeto decía, el trabajo alienado es cuando el sujeto no es dueño de los medios de producción de su trabajo. Y cuando alguien se queda con la plusvalía. Entonces decía, hay que hacer la dictadura del proletariado para apropiarnos de los medios de producción. Yo digo, yo tengo la impresión, por lo que he investigado, que hay experiencias alienadas de ser hombre y de ser padre. Y que una manera de desalienarlas sería, ¿por qué no hombres y progenitores? No necesariamente uno tiene que ser de los dos. Nos apropiamos de los medios de producción de la paternidad. ¿Quién carajos dijo que la paternidad era puramente responsabilidades? ¿Quién carajos dijo que la paternidad no incluye lo lúdico? No incluye lo saludable, lo gratificante, ¿eh? El pequeño problema es que para cuestionar eso hay que cuestionar nuestras certezas de género. Y créanme que para eso sirve la filosofía. Les agradezco mucho su paciencia.